Hoy en Radar vamos a hablar sobre el golpe de la oligarquía. Sectores empresariales duros se manifiestan abiertamente por, escuchen usted, deponer al presidente López Obrador, mientras el líder del Consejo Coordinador Empresarial resiste una turbulencia interna sin precedentes. Voy a platicar hoy con el empresario Carlos Chavira, quien conoce muy bien este sector, para ver y entender qué es lo que está pasando en la cúpula empresarial mexicana. Vamos a platicar con el empresario Carlos Chavira, porque queremos entender lo que está ocurriendo en la entraña del sector empresarial. Creo que me da pie a lo que quería yo usar para contestarle a varias personas que están en el chat, que están en la conferencia y que han mostrado su molestia por la forma en que nosotros hemos manejado esto, y me quiero referir a ellos directamente. Quiero referirme a Juan Pablo Adame, a Juan de Dios Barba, a Juan Antonio Mesta, varios anónimos, a Guillermo Farías. Todos ellos critican el que estamos dándole vuelta al pasado, que nuestras propuestas siguen siendo tibias, que de alguna manera parecería ser que nosotros somos los culpables de no haber tenido una interlocución adecuada. Yo nada más les quiero recordar que los gobernadores del país, y voy a poner el ejemplo del gobernador de Jalisco, ha sido muy directo, ha tratado de encontrar fórmulas para ser apoyado a nivel nacional, y sus resultados también han sido, pues si lo tuviera yo que calificar, muy pobres. A tal grado de que sigue en la desesperación de no obtener los resultados que quiere. Estamos nosotros encontrándonos con una verdadera barrera. Yo he insistido en que lo que tenemos es que estar unidos. Estos comentarios, todos ellos muy adecuados, a mí me parece que es un enorme feedback el que ustedes me dan. Algunos de ellos inclusive hacen el comentario tan claro de decir pues que mejor haya otro interlocutor porque Carlos no es el adecuado, porque no es demasiado tibio para hablar con esto. Yo creo tener el apoyo de la mayoría todavía, pero eso no me interesa. Lo que me interesa es que ustedes verdaderamente empiecen a accionar de una forma práctica. Yo entiendo su molestia, entiendo su coraje. Quisiéramos mañana ver a un presidente que cambie de la forma de pensar, que oriente las cosas de una manera distinta. Lo entiendo con toda claridad. He tratado de explicarles, obviamente algunos escuchan, otros no, que eso es lo que hemos hecho durante meses y meses, tratar de ser escuchados. Hace 1 año y medio nadie creía que íbamos a poder tener ni siquiera la posibilidad de ser escuchados. Algunas cosas no han sido de la manera en que nosotros queremos. Algunas otras, las menos quizás, sí han logrado tener oídos para que de alguna forma transitemos mejor. Nos enfrentamos con una crisis en donde lo que necesitamos es ese gran pacto nacional. Nosotros se lo propusimos al presidente, no lo quiso tomar. Ahora se los propongo a ustedes. El esfuerzo que estamos haciendo de juntar a los sindicatos es porque si logramos tener un gran pacto, un gran convenio entre todo el sector productivo de México, entonces sí podremos ir tomando acciones cada vez más definitorias de la forma en que nosotros podemos reaccionar ante esto. Yo le podría contestar a cualquiera de ustedes, podemos hacer lo que alguno de ustedes propone, decirle que hay que ser más duros, que hay que atacar más. Bueno, se los estoy mostrando. Los gobernadores que han tratado de hacerlo no han obtenido absolutamente nada. Nosotros lo que requerimos es ese gran pacto nacional en donde el sector privado mexicano, junto con los organismos de la sociedad, con todos ustedes que nos están escuchando, podamos hacer un gran frente. Nosotros se los vamos a proponer. Ojalá y se quieran unir a este pacto y que realmente en ese pacto
podamos nosotros de una forma coordinada e inteligente intentar hacer lo que no ha podido hacer ningún partido político, ningún gobernante local, y que de alguna manera no hemos podido modificar la orientación del país. Lo que le estamos intentando decir es que estamos tan preocupados como ustedes y que de alguna manera el llamado a través de esta reflexión de más de 3,000 personas es cómo podemos estar juntos intentando hacer las cosas con una mejor orientación y no tratando de creer que lo vamos a resolver diferenciándonos más, tratando de pelearnos entre nosotros o de que tengamos argumentos en el cual denostemos a los propios representantes que tenemos. Al final, todas ustedes como organizaciones locales, su representación la tienen a través de sus propias organizaciones nacionales. Si las personas que nos hablan pertenecen a Concamín o a Canacintra o a Coparmex, tendríamos que pedir que todos estemos unidos exactamente en la misma orientación. Creo que la forma de enfrentar esto es poder convocar a este gran pacto al cual los estoy convocando. Hoy la conclusión de esta reunión es cómo tener verdaderamente un gran pacto nacional, un gran convenio de todas las organizaciones de la sociedad en donde podamos integrar acciones y poder tratar de demostrar que tenemos la fuerza suficiente para ser escuchados y ser oídos. Los necesitamos hacer en todo el país y los necesitamos a ustedes, a todos aquellos que hoy están tan molestos, que creen que la solución es tan simple como cambiar a la persona que hoy representa el CCE. Si esa fuera la solución, bueno, yo ya lo he dicho varias veces en el interior de las 12 organizaciones. Lo podemos hacer mañana. No tenemos ningún empacho en poderlo hacer, pero créanme que la mayor parte de las personas con sensatez, con tranquilidad y con prudencia saben que lo que tenemos que hacer es primero aprender a organizarnos en este gran pacto nacional. Hoy lo intentaremos con los obreros. Es un brazo importantísimo de que estén al lado de nosotros. Si podemos hacerlo y además con todos ustedes, les aseguro que nuestra voz será cada vez más fuerte y podremos ser escuchados por cualquier autoridad. Lo acaba usted de escuchar. Acaba usted de escuchar las palabras del líder del Consejo Coordinador Empresarial. Ayer ocurrió un asunto sin precedentes, esto que estábamos viendo hace unos momentos. La cúpula de esta organización, la cúpula empresarial mexicana, se reunió para discutir pues, en torno de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. El domingo pasado el presidente de la República presentó pues, las directrices del Plan Nacional de Emergencia Económica para aplicarse después de la contingencia del coronavirus. Y bueno, pues hay enojo en las cúpulas empresariales porque por primera vez el modelo que plantea el presidente de la República no prioriza a este sector de la sociedad para la entrega de apoyos. Y lo dijo muy claramente el señor presidente en su exposición. El modelo económico ya cambió y no se va a regresar al pasado cuando el gobierno se endeudaba para poder ayudar a estas grandes cúpulas empresariales a salvar los escollos de las crisis económicas. Y parece que hay un enojo muy grande porque esto está ocurriendo. Pero además hay un intento, claro, de desobedecer las reglas democráticas y de contraponerse a la decisión mayoritaria de la sociedad mexicana que eligió el término político, social y económico que tenía que regir en este país a partir de diciembre de 2018. Por eso la pregunta es, ¿hay un intento golpista en la cúpula empresarial? ¿Realmente se están organizando los empresarios pues para volver a tener el control del país, como ocurrió durante los últimos 40 años?
Para eso vamos a platicar con un empresario que está en la lógica de una nueva visión de lo que tiene que haber, de lo que tiene que entenderse como empresas responsables en México. Carlos Chavira, muy buenas noches, Carlos Chavira. Guillermo, buenas noches, gracias por la invitación, por la oportunidad. Un saludo a todo el auditorio. Pues la duda que tenemos quienes no conocemos mucho, Carlos, el sector empresarial es, ¿están enojados los empresarios porque no los van a rescatar a ellos primero? ¿Es realmente eso lo que está ocurriendo? Perdón, te escuché muy mal. No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. ¿Cómo no, Carlos? La pregunta es, la percepción que tenemos algunos de que la cúpula empresarial está enojada porque no es la primera en ser rescatada por el gobierno federal. ¿Es esto cierto? Es decir, el enojo es por eso, porque no van a recibir los recursos que antes recibían cuando había una contingencia económica. Bueno, yo quisiera ponerle contexto. En primer lugar, pues no lo creo. A nadie le conviene este tipo de acciones, ni siquiera a la misma oposición. Creo que la sesión del día de ayer con el Consejo Coordinador Empresarial fue una sesión de catarsis de muchos integrantes de organismos empresariales que se mueven más por motivos políticos que por razones empresariales. El Consejo Coordinador Empresarial ha sido muy prudente con Carlos Salazar, hay que reconocerlo. Fue una bajeza que algunos pidieran su renuncia durante la transición, y él mismo dijo que si no estaban de acuerdo, pues que juntaran 30 millones de votos que lo respaldaran para ganarle al presidente y a su movimiento en un proceso democrático de elecciones como las que acabamos de vivir en nuestro país. Es muy difícil entonces para que muchos de esos personajes puedan actuar, porque muchos de los que estaban conectados el día de ayer ni siquiera conocen bien las calles de la colonia donde viven, mucho menos a la gente que trabaja día con día con un gran esfuerzo en su país. Cuando hablamos de que hay una crisis interna en el Consejo Coordinador Empresarial, Carlos, tenemos que entender que hay un sector duro que está buscando que el Consejo tenga una posición más beligerante frente al gobierno federal. Bueno, hay algunas voces, ¿no? Hay algunas voces que desde luego corresponden a algunos empresarios, principalmente que gracias a la política lo han sido o lo son, y que tienen una ideología conservadora en la que el gobierno en general, y esa es su visión, parecería que es de su propiedad y que el presidente de la República fuera su empleado. Nada más que se les olvida a estas voces que hubo un cambio significativo en el 2018, impulsado por la mayoría de votantes, más grande en la historia de nuestro país, para que eso cambiara, y ya vemos que cambió. No más rescates, no fondos especiales, no fobaproas, y por eso la molestia, Guillermo. ¿Hay peligro de que esta cúpula empresarial se rompa? ¿Hay alguna posibilidad? Ayer lo planteaba muy bien el presidente del Consejo. ¿Hay alguna posibilidad de que haya esta división o este diferendo entre un sector y otro dentro de la cúpula empresarial logre que se pueda escindir? Pues, es probable que en algunos casos haya un nivel de malestar mayor o de un verdadero amago, pero corresponde más a aquellos que gozaron de privilegios y de corruptelas que lo han hecho posible, más que de los empresarios fuertes, los que emplean a miles de personas y que tienen sus ganancias en nuestro país. La motivación en este caso es económica, no política, y por eso estos están de acuerdo con la ruta del presidente y de su gobierno. Nadie se pelea con su dinero, como no lo hace ningún empresario profesional en el mundo, menos en los tiempos de crisis inédita como esta que estamos viviendo. ¿Podríamos identificar a ese sector que comenta Carlos, ese sector que está haciendo política dentro de las circunstancias económicas?
Bueno, como le menciono, empresarios que han venido manifestando su inconformidad. Sin embargo, como decía, pues nadie va a arriesgar su dinero en apostarle a partidos de oposición y a políticos que están más que quemados en un primer término. En un segundo término, pues cada organismo empresarial realmente va a ver por sus propios intereses. Y luego la idea de hacer un frente opositor, pues es cuesta arriba, ¿no? Por otro lado, en la manifestación que hicieron algunos sectores importantes de la economía, como los bancos, las aseguradoras y otros sectores, Sí. no van a rescatar a nadie, tampoco ellos. Estos responden más bien a sus consejos de administración, de sus accionistas. Claro. Luego, en un segundo grupo vemos a los grandes empresarios, Larrea, Bayeres, Salinas Pliego, Azcárraga, entre otros, Claro. cuya inversión principal está en México y que necesitan el consumo de todos nosotros, y dialogarán con él y con cualquier otro gobierno, igual que el grupo de los 10 de Monterrey. Ambos estuvieron en Palacio Nacional esta semana. Así es. Y apoyaron clara y abiertamente al presidente López Obrador. Carlos Chavira, ¿qué le pareció a usted la propuesta económica que presentó el presidente de la República el fin de semana pasado? Muy significativa. Hay dos hechos relevantes que se ha tocado poco, se han analizado poco y se ha criticado mucho. El primero, el presidente anunció una inversión superior a los 600,000 millones de pesos en diversos proyectos. Esto es poco más del 10% del total del presupuesto de egresos del gobierno federal. Es un dato poco señalado. Y también que está referido a un apoyo directo e indirecto, directo principalmente, a un universo de poco más de 4.103.000 empleos, principalmente de la base de la economía, de a quienes más falta les hace, de microempresarios de la economía formal e informal, trabajadores del sector público, empleados del sector privado, pequeños productores, campesinos, pescadores, inclusive hay programas especial para ellos, que suman en total un universo de más de 4 millones de empleos. Este es otro dato poco analizado. No es una serie de acciones menores que van a requerir sin duda el impulso que debamos de dar los empresarios, apostándole por mayor inversión, generando apoyo a cadenas productivas, apoyando y adoptando en la medida de nuestras posibilidades, destacadamente las grandes empresas, a pequeños proveedores, extendiéndoles mayores posibilidades de pago de las facturas vencidas, de apoyar con adelantos en pedidos, en órdenes. Claro. Entonces, eso va a ayudar mucho. Y también subrayar que hay sectores de la economía que están teniendo mucho dinamismo en la parte de alimentos agrícolas, la carrería y agua embotellada. Claro. Sí hay, es decir, no es que el país esté paralizado en realidad, no, la economía no está paralizada. Hay sectores impactados y sectores que también pues tendrán que ser pues apoyados de manera más enfática, ¿no? Así es, pero también habría que subrayar, y también es un tema que se ha tocado poco, un acuerdo reciente de hace un par de días del Consejo de Salubridad General que libera sectores para que no suspendan operaciones en el ámbito de la industria del acero, del vidrio, del cemento y de las tecnologías de información, que están permitiendo que estos motores de la economía sigan operando, no se detengan, y en paralelo se hacen una serie de señalamientos también para otros sectores complementarios de la economía, que yo creo que son muy representativos, y en esa medida pues hay un reconocimiento de sectores clave, como lo reflejaron algunos de estos grandes empresarios y el grupo de los 10 de Monterrey, que no van a detener operaciones. La cantidad de empleo y de inversión que se está generando para que no se detenga la economía en proyectos prioritarios y sobre todo en áreas clave que son esenciales para nuestro país,
sigue su marcha. Eso lo estamos viendo en un señalamiento de apoyo de estas grandes empresas y de su sector. Claro, esto es algo muy importante porque al menos a mí me aclara el panorama. No son todos los empresarios quienes están en contra del gobierno, no son todos los empresarios quienes buscan regresar al pasado neoliberal. Realmente es un sector muy identificable y muy particular el que está inconforme. La mayoría están trabajando entonces. Pues así es, siempre habrá, como les acabo de mencionar, un grupo de sectores más conservadores, y muchos de ellos pues, que han tenido y gozado de un esquema de privilegios, inclusive situaciones de corruptelas en diferentes tipos de asignación de recursos, y son los que más exigen. Habemos un grupo muy numeroso de empresarios en todo el país que estamos impulsando nuevas alternativas, nuevos esquemas de organización. Vamos a anunciar en breve un nuevo esfuerzo de no solo empresarios a lo largo de todo el país, sino en coordinación con muchos otros empresarios de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica, para el impulso de un nuevo organismo empresarial que opere sin estos esquemas viejos de grillas, de sesgos ideológicos, que ayuden en verdad, que ayudemos en verdad a las pymes, a los emprendedores. Y estamos trabajando en una propuesta que les vamos a compartir en un breve término, Luis Guillermo, y lo vamos a hacer del conocimiento de todo el auditorio, de toda la gente en México. Ahí hay una área de oportunidad nueva, distinta, que va a generar efectos muy importantes en los esquemas de transformación del empresario de México. Pues lo estaremos observando con mucho detenimiento, Carlos Chavira, porque pues lo que escuchamos ayer nos hace pensar que hace mucho aire fresco, falta mucho aire fresco en las viejas cúpulas empresariales mexicanas. Habemos muchos empresarios en todo el país muy comprometidos, con mucho interés de que salga adelante nuestro país, y que en una situación tan grave de emergencia por esta pandemia que estamos viviendo nosotros y el resto del mundo, busquemos que el país tenga los menores daños, que busquemos generar los mejores resultados en una pronta recuperación de la economía, que haya el menor daño posible para las personas que vayan a ser afectadas, y que unamos esfuerzos para reforzar el sistema de hospitalario, médico, de atención hacia todas las personas que vayan a resultar afectadas. Es una tarea que nos toca a todos. Lo hemos señalado, y quiero decir que vivimos que hay un gran interés de empresarios de todo el país con los que hemos tenido comunicación, y muchos ellos de empresarios mexicanos en Estados Unidos, que tienen un gran interés en participar, en colaborar, en sumarse a estos esfuerzos y en buscar que nuestro país salga adelante. Eso es ahorita, nos parece por mucho la mejor apuesta que debemos y podemos hacer por nuestro país. Claro. Muchísimas gracias, Carlos Chavira, por la posibilidad de platicar y de ayudarnos a entender lo que está pasando en ese sector. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Guillermo. Un saludo nuevamente a todo el auditorio y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes estos puntos de vista. Buenas noches. Ya escuchó usted al empresario Carlos Chavira. Esto es un asunto que involucra a un sector de las cúpulas empresariales, decía el empresario Carlos Chavira, un sector pues que se niega a los cambios, que cree que este país no se ha movido y que insiste en pensar que todavía les pertenece. Esto es muy importante porque hay una animadversión real hacia ese sector social, pues porque fueron muchos años de abuso, muchos años de acaparar, muchos años de desmantelar el aparato productivo en beneficio de un puñado de gente, y eso es algo que no se debe olvidar porque no se debe repetir. Ya lo hemos dicho en estos espacios durante mucho tiempo.
y es algo que no tenemos que dejar de lado en ningún momento. Quiero agradecerle muchísimo sus comunicaciones a nuestra plataforma, María de Jesús Castaneda, Araceli García, Soledad Castillo, Valeria Val, César Laureani, Marta Zamora, dice, echaron toda la carne al asador y nosotros somos mayoría. Se trata de hacer entender que los procesos democráticos tienen un orden y tienen un sentido, y que ese orden y ese sentido los marca la mayoría, como en cualquier democracia, y que la mayoría ya eligió, y que la mayoría ya decidió, y que el resto tenemos que encontrar los mecanismos para dirimir las diferencias, pero respetando la decisión mayoritaria que se manifestó en las urnas. Los empresarios que no lo quieran aceptar tendrán que pagar el precio de la animadversión social. Eso es algo inevitable. Pero habrá muchos, como lo dice Carlos Chavira, que se querrán sumar y que querrán entender esta nueva dinámica social en la cual el empresariado tiene que ser socialmente responsable y tiene que trabajar en conjunto con las autoridades y la sociedad para crear un nuevo orden de las cosas, para crear una nueva manera de entender lo público. Él decía, el asunto sanitario es vital, y a mí me parece que es real. Esta contingencia, esta epidemia nos ha demostrado que si en algo tenemos que enfocarnos es en hacer que todos los mexicanos, absolutamente todos los mexicanos, tengan acceso pleno y universal a la salud desde el momento en el que nacen hasta el último aliento de sus vidas, y que eso debe ser algo que provea el Estado, que provea la sociedad, que provea cada uno de nosotros, y que tenga posibilidad cada uno de nosotros de encontrar salud sin necesidad de pagar. Porque se ha visto hoy, se ha visto en el mundo ya, el acceso a la salud impacta directamente en la cantidad de gente que se ha infectado, y eso a la larga pues genera una crisis en todas las sociedades. Quiero agradecerle mucho a Guillermo Verduzco, a Alberto Barraza, a Roberto Jiménez, también a Cristina Adriana Espinosa, a Cecilia Valladares. Muchísimas gracias, Blanca Mendoza, por sus comentarios. Dice Jorge Reynoso, ¿han visto alguna vez a los empresarios? Cuando sus utilidades son buenas, hacen berrinche para darle a sus empleados un pequeño porcentaje de esas utilidades. Pues sí. Atenea Luna dice, un sector corrupto que está acostumbrado a venderse a los gobiernos. Pues esa es la percepción de una buena cantidad de personas. Dice Benito Martínez, ¿qué tanto miedo tienen los empresarios? Perder sus autos de lujo, sus viajes a Europa. Genoveva Brieno dice, qué bueno que podamos escuchar a voces nuevas del empresariado mexicano, muy importante para dimensionar mejor la problemática. Liliana Castellán, excelente programa. Dice Nicté Toris, estamos de acuerdo con lo que dices, excelente programa. Creo que es importante abrirnos a nuevas opciones. Es importante entender que las voces tienen que llegar a refrescar este concierto que durante muchos años fue ocupado por los mismos de siempre, y decían por ahí, los especialistas de hoy son los exfuncionarios de los sexenios anteriores, y eso es cierto, ¿no? Tenemos que refrescarlo, y el compromiso de Rompeviento y de Radar es ese, ofrecer voces nuevas que nos den la posibilidad de entenderlo, lo que está ocurriendo desde otra perspectiva. Llegamos al final de este programa. Le agradezco mucho a usted que nos vio a través del canal de Rompeviento TV, a quienes nos están observando a través de YouTube, en las plataformas digitales. Este programa pues intenta que nosotros podamos dialogar. No siempre me da tiempo de platicar con todos ustedes, pero lo intentamos. Pilar Hernández dice, es repudiable lo que hacen los empresarios. Pues muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus apoyos, muchas gracias por sus comunicaciones. La próxima semana tenemos una nueva cita para seguir observando la realidad desde otra mirada, desde otro punto de vista. Y le agradezco muchísimo la posibilidad de estar con nosotros en Radar y en Rompeviento. Muy buenas noches y hasta la próxima.